Napoleón Bonaparte fue uno de los estrategas militares más célebres de la historia, pero no siempre fue el todopoderoso emperador que conocemos. Su camino hacia la grandeza comenzó mucho antes de coronarse como emperador de Francia, cuando aún era un joven general con ambiciones desmedidas y una inteligencia militar fuera de lo común. Sin embargo, a pesar de sus innumerables victorias, su historia no está exenta de derrotas. Una de las más significativas ocurrió en un pequeño pueblo de España, Bailén. Fue allí donde la leyenda de su invencibilidad se rompió por primera vez. Pero antes de contar esta historia, no olvides suscribirte al canal. Nos ayudaría un montón a seguir creciendo. Bueno, empezamos esta historia en el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, apenas un año después de que la isla pasara de ser territorio genovés a formar parte de Francia. Nace un pequeño bebé llamado Napoleone di Buonaparte. Su padre era Carlo Buonaparte y su madre María Letizia Ramolino. Carlo Buonaparte era abogado y político corsicano. Por ende, su hijo inició en la educación militar con tan solo 9 años de edad. Desde joven, Napoleón mostró una habilidad extraordinaria para el estudio de la estrategia y la táctica militar. Su formación lo llevó a estudiar en la prestigiosa École Militaire de París, donde se graduó en 1785 como subteniente de artillería a la edad de 16 años. Una figura clave en su desarrollo fue Dominique Clement de Ries, un inspector de la Academia Militar que reconoció el talento de Napoleón y fue quien lo recomendó para la École Militaire de París. Además, Napoleón fue influenciado por las ideas de Alexandre de Beauharnais, un general revolucionario y político francés, y por los escritos de Rousseau y Voltaire, que moldearon su pensamiento estratégico y político. Napoleón tenía mucho talento y potencial que explotar, pero como su familia era de pocos recursos, no poseía los contactos necesarios para ascender. Sin embargo, en 1789 se le presenta una oportunidad única: la Revolución Francesa. La revolución creó un ambiente de caos y cambio constante en Francia. Con la caída de la monarquía y la ejecución de Luis XVI, hubo un vacío de poder que Napoleón pudo aprovechar. Esto trajo consigo reformas en el ejército, eliminando muchas de las barreras que antes limitaban el ascenso de oficiales no aristocráticos. Esto permitió a Napoleón, de origen relativamente humilde, destacarse y avanzar en su carrera militar. Uno de los primeros momentos clave en la carrera militar de Napoleón ocurrió en 1793, durante el sitio de Toulon, una ciudad francesa que había caído en manos de los realistas y estaba siendo apoyada por los británicos. Napoleón, en ese entonces un joven oficial de artillería, destacó por su estrategia, logrando recapturar la ciudad y expulsar a los británicos. Este triunfo le validó un ascenso a general de brigada a la edad de 24 años. Luego vino la campaña de Italia en 1796. Napoleón fue nombrado comandante del ejército de Italia, una fuerza que estaba mal equipada y desmoralizada. Sin embargo, bajo su liderazgo, logró una serie de victorias que asombraron a Europa. Derrotó a las fuerzas austriacas en la batalla de Lodi, Arcole y Rivoli, consolidando su fama como un brillante estratega. En menos de un año, había transformado a un ejército en ruinas en una de las fuerzas más poderosas del continente y aseguró importantes territorios para Francia. Estas victorias no solo consolidaron su prestigio militar, sino que también le dieron la confianza para buscar mayores ambiciones. Fue durante este periodo que Napoleón comenzó a soñar con el dominio de toda Europa. Pero antes de seguir, déjanos tu like y comenta abajo qué historia te gustaría que contásemos en un próximo video. En sus deseos de dominar el continente, Napoleón decidió invadir España en 1808. El rey Carlos IV de España y su hijo Fernando VII habían caído en disputas familiares, lo que llevó a que ambos abdicaran el trono en favor de Napoleón, quien colocó a su hermano José Bonaparte como rey de España. Sin embargo, la población española no aceptó a este monarca extranjero y comenzaron a surgir levantamientos por todo el país. El 2 de mayo de 1808,
el pueblo de Madrid se rebeló en lo que se conocería como el levantamiento del 2 de mayo, marcando el inicio de la Guerra de la Independencia. Los franceses, acostumbrados a luchar contra ejércitos regulares, no esperaban encontrarse con una resistencia tan feroz de la población civil y de las guerrillas españolas, que empleaban tácticas de guerrilla y hostigamiento constante. Este constante conflicto llevó a la batalla de Bailén, librada entre el 16 y el 19 de julio de 1808. Fue la primera gran derrota de las fuerzas napoleónicas en campo abierto. Todo comenzó cuando el general francés Pierre Dupont, que había sido enviado para asegurar el sur de España, avanzó hacia la región de Andalucía. Sin embargo, en lugar de una marcha fácil, Dupont se encontró con una feroz resistencia de las fuerzas españolas comandadas por el general Francisco Javier Castaños. Dupont cometió un error: la mayoría de soldados eran inexpertos, así que fue rodeado en la localidad de Bailén por las tropas españolas. Durante 3 días de intensos combates, las fuerzas españolas, a pesar de estar en inferioridad numérica, lograron cortar las líneas de suministro francesas y desgastar al ejército enemigo. El calor sofocante del verano andaluz y la falta de agua hicieron que la moral del ejército francés se desplomara. Finalmente, el 19 de julio, tras ver que la situación era insostenible, Dupont se rindió. Esta capitulación fue un golpe devastador para Napoleón. Más de 17.000 soldados franceses fueron hechos prisioneros, marcando la primera vez que un ejército napoleónico era derrotado en una batalla de tal magnitud. Esta rendición sacudió Europa y desmoronó la percepción de invencibilidad que rodeaba a Napoleón y sus tropas. La derrota de Bailén tuvo enormes repercusiones. En primer lugar, alentó a las naciones que se oponían a Napoleón a continuar resistiendo. En España, la noticia de la victoria corrió rápidamente, inspirando a otras regiones a levantarse en armas contra los franceses. La guerra de guerrillas se intensificó, y los ejércitos napoleónicos, que en un principio habían invadido España con facilidad, se encontraron enredados en una guerra larga y sangrienta que consumiría enormes recursos. A nivel europeo, la derrota de Bailén mostró que Napoleón no era invencible. En Austria, Rusia y Prusia, la noticia de la rendición de Dupont sirvió como una señal de que las fuerzas de Napoleón podían ser derrotadas, lo que influyó en la formación de nuevas coaliciones antinapoleónicas en los años venideros. Napoleón, furioso por el fracaso de sus generales en España, decidió intervenir personalmente en la península. A finales de 1808, cruzó los Pirineos con su gran ejército y recuperó varias ciudades importantes, incluido Madrid. Sin embargo, la guerra en España no terminaría tan fácilmente. La resistencia española, junto con la intervención del Reino Unido bajo el mando de Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, complicaría aún más las aspiraciones de Napoleón en la península. La Guerra de la Independencia española se convirtió en un agujero negro para Napoleón. Los recursos humanos y materiales que Napoleón destinó a España se convirtieron en una carga que debilitó su capacidad para enfrentar a otros enemigos en Europa. Con el tiempo, la combinación de las derrotas en España, la desastrosa invasión de Rusia en 1812 y el creciente número de enemigos en su contra llevarían a la caída de Napoleón. En 1814, tras una serie de derrotas, fue exiliado a la isla de Elba, aunque regresaría brevemente al poder en 1815 durante los 100 días. Su derrota definitiva en la batalla de Waterloo marcaría el fin de su reinado. La batalla de Bailén fue más que una simple derrota táctica. Fue el principio del fin para un hombre que había dominado Europa durante más de una década. En un pequeño pueblo de Andalucía, la leyenda de la invencibilidad napoleónica se quebró, demostrando que incluso los más grandes caudillos militares tienen sus límites. Y así, llegamos al final de esta gran historia. Esperamos que te haya gustado. Nos dejes tu comentario, tu like y tu suscripción al canal. Nos vemos en un próximo episodio.